Buenos días, hermanos y amigos de nuestra iglesia Capilla Fidelidad. Mi nombre es Iván Cano y en esta ocasión nos corresponde nuestro devocional Efesios capítulo 5 y le he colocado como título Siguiendo el mejor ejemplo. Recuerden que la tarea en casa es leer el capítulo completo para así tener una mejor comprensión, ya que en muchas ocasiones el devocional no lo hacemos sistemáticamente. Es decir, versículo por versículo, sino que a veces saltamos algunos versos para enfocarnos en lo que más nos llamó la atención y sentimos que Dios habló a nuestras vidas. Entonces, una vez dicho esto, oremos y empezamos. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por tu gran amor, gracias por tu misericordia, mi amado Rey, y gracias por hablarnos por medio de tu palabra, Señor. Te suplicamos que lo que hoy aprendamos lo coloquemos por obra para no ser solo oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, me llamó la atención mucho en cómo Pablo inicia el capítulo dándole unos consejos muy prácticos a los de la iglesia en Éfeso, pero también muy retadores, como por ejemplo que ellos imitaran a Dios como hijos amados, dice el versículo 1. El apóstol Pablo les colocó a sus amigos en Éfeso y también a nosotros, obviamente, la vara bien alta, pero es algo que nosotros debemos hacer. Permítanme preguntarles, ¿han visto ustedes en muchos niños, adolescentes y hasta adultos acciones, ademanes, dichos, actitudes que son igualitas a las del papá? O uno escucha, véalo, es que es igualito al papá en esto o en lo otro. Y a veces son cosas buenas y a veces otras no tanto, ¿no? Pero está en nuestra naturaleza seguir el ejemplo de algún referente, y lo vuelvo a mencionar, muchas veces siguiendo o aprendiendo cosas buenas y a veces otras no tan buenas. Pero ¿a quién nos dice Pablo que nosotros debemos imitar? A Dios. Y nosotros podríamos decir, ay, por Dios, Pablo, decime al menos que imite a Pedro, a Juan, a Mateo. Y ahí nosotros estamos buscando como un estándar en el cual nosotros nos pudiésemos comparar o medir, que se amolde más o menos a nuestra personalidad, a nuestra vida, pero el Señor eso no es lo que quiere. El Señor nos está diciendo que nosotros debemos imitar el carácter, que nosotros debemos imitar la conducta de Dios mismo. Entonces, nosotros estamos retados como creyentes a imitar a Dios como hijos amados. Miren, y aquí hay algo muy interesante que no podemos pasar por alto. En este verso está asentando en que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos amados. Aquí ya vamos ganadores, hermanos, porque nosotros somos hijos de Dios. Y como está el mundo en estos momentos, hermanos, el caos que se ve en todo lado, guerras, que Rusia, que Ucrania, que Corea del Sur y que Corea del Norte se están lanzando misiles, los malos gobiernos que vemos en la actualidad, las enfermedades, calentamiento global, etcétera, de todo. Es reconfortante en que nosotros somos hijos de Dios y que tenemos una esperanza eterna con un Dios bueno que nos ama y que tiene cuidado de nosotros. ¿Qué se espera de nuestra parte entonces? Que así como mencionamos que una persona siguiendo el ejemplo de algún referente en su vida toma cierta conducta, nosotros debemos de imitar el carácter de Dios en nuestras vidas. Y la palabra que usa Pablo en este verso es la palabra griega mimetes, de donde nosotros obtenemos la expresión en el teatro para los mimos. Pero para nosotros no significa solamente imitar los movimientos físicos de alguien. Es más bien expresar con nuestra propia vida y conducta el carácter y el espíritu de nuestro buen Dios. Ahora, recuerden siempre a quién es que debe imitar usted. ¿Por qué lo digo? Porque a nosotros siempre nos resulta fácil, como lo decía ahorita, que buscábamos, no, pero ¿por qué mejor no con el apóstol tal o con este o lo otro?
porque a nosotros nos resulta fácil compararnos con alguien que se porta más mal que nosotros. Pero es que Sultanito hace esto. Antes yo soy un angelito comparado con aquel. Y aquí la idea no es compararse entre hombres. Debemos prestar atención a la idea, por ejemplo, de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El segundo consejo práctico e imperativo que Pablo nos da en este capítulo más bien, es andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros. ¿Cómo te va con esa parte, mi hermano y mi hermana? ¿Sabes? El amor que se menciona 2 veces aquí es la palabra ágape. Para quien no sepa, este es el amor más puro que existe. Es un amor sacrificial. Es un amor el cual no le importa cómo sea correspondido. Él simplemente sigue amando con un corazón puro. Y yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿tú amas así? Así te fallen, así no te agradezcan lo que hiciste, así te traicionen, así no sigan tus consejos. O lo que suceda, ¿sigues amando a esa persona con un amor puro? ¿No? Pues Dios quiere que tú ames así. Y si tú no estás amando ni siquiera a tu hermano, bajémosle un poquito la vara, hablando de estándares y de objetivos que uno quisiese cumplir. Bajemos un poco la vara. Digamos que tú no estás amando con un amor ágape. Digamos que no es un amor sacrificial, que es como debería de ser, ya lo acabamos de decir. Pero si tú ni siquiera estás amando a tu hermano, sino que tienes algún tipo de odio, algún tipo de rencilla ahí guardado en tu corazón, permíteme decirte que estás en graves problemas, mi hermano. Y déjame mencionarte al menos 2 cositas. Hay más, pero déjame mencionarte al menos estas 2. Resulta que en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 y 21 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que aquí te deja la palabra del Señor, en que si tú dices que no, sí, yo amo al Señor, yo le adoro, pero tú tienes algo con algún hermano, estás teniendo alguna raíz de amargura, algo ahí en tu corazón y tú tienes algún problema y no te has tomado el tiempo, no te has tomado la forma de ir a solucionar eso, tú estás siendo un mentiroso. Ahora, en el segundo punto, Marcos 11:26, Mateo 18:35, Mateo 6:15, en las 3 partes nos habla de lo mismo. Les voy a leer qué dice Mateo 6:15. Y dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mi hermano y mi hermana, si usted está pasando por esto con alguien, vaya y busque a esa persona y haga las paces con ella, y es por su bien y por el de la otra persona. Porque aquí vemos que si usted no puede perdonar a su hermano, pues dice la palabra del Señor que tampoco vuestro Padre le va a perdonar sus ofensas. Así que entramos en un pecado que nosotros decimos, ¿en serio? La palabra del Señor te lo está diciendo. Entonces, tienes que examinar tu corazón y ama a tu hermano, deja ya pasar la ofensa y pídele al Señor que sane tu corazón. Ahora, hermanos, Pablo, después de recomendar una vida imitando al mejor modelo que pueda existir, nuestro Señor, y diciéndonos cómo debemos amar, ahora nos da un tercer consejo práctico y con él vamos cerrando nuestra reflexión en esta mañana. Y es que hay varias acciones y actitudes que deben de ser evitadas. Ustedes las pueden encontrar en los versos
3 al 5, también en el versículo 18, y son cosas que tienen que ver con la vida moral, con toda impureza, avaricia, inmoralidad sexual, y son cosas que debemos de tener mucho cuidado. Y como dice Pablo en el versículo 6, dice que nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Qué estaba pasando? Lo explico. Estaban las personas que te dicen, ay, tranquilo, usted lo puede hacer. Usted siente también y debe dejarse llevar por lo que su cuerpo le pide. Error. Usted o esa persona termina dándole como una autoindulgencia a su pecado. Termina dándose una condescendencia para cometer lo que Dios le desagrada. No se deje engañar, mi hermano, ni engañe usted mismo su corazón. En el versículo 11 dice que en vez de participar en ese tipo de pecados, repréndalos. Quien venga a justificarle o invitarle a usted a algún pecado, primero dése cuenta que esa persona no es una buena amistad o un buen consejero para su vida. Segundo, tenga el coraje para decirle, ¿sabes? No me animes para embarrarla. Y llámele más bien la atención a esa persona. Los hijos de Dios no solo debemos de ser vigilantes y evitar las obras de las tinieblas en nuestras vidas, sino que nosotros también tenemos la responsabilidad de denunciarlas y exponerlas. Debemos decirle, eso que me estás diciendo está mal, pero el Señor te dé las fuerzas, porque en el común de los casos tú estarás ahí, ay, sí, cierto que no pasa nada, cierto que yo puedo. No, el Señor te dé la fortaleza y te dé el discernimiento para poder ver que lo que te están diciendo está mal y tú puedas decirle a esta persona, mira, en realidad lo que me estás diciendo no es correcto. Entonces, recuerden que quien va a asumir las consecuencias es usted, no la persona que le está diciendo, ay, hágale que no pasa nada. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con eso, mi hermano. Y por último, hermanos, examinemos cómo estamos viviendo. Pablo dice en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y esto no es más que un llamado a la prudencia. La vida en santidad, hermanos, requiere inteligencia, responsabilidad y también sensibilidad. Tú debes saber cómo estás viviendo en estos momentos. El Señor te puede estar rearguyendo, recordando en este momento cómo lo estás haciendo. Asume con responsabilidad lo que estás haciendo y haz cambios si debes de hacerlos. Pero, ¿sabes? Todo esto también va a depender de qué tan sensible está tu corazón para escuchar la voz de Dios. Porque si ya la necedad está arraigada a tu corazón, va a ser más difícil. Pero, ¿saben? No es imposible, se puede. Pídele a Dios que te ayude. Podríamos decir, hermanos, entonces, que hemos de vivir como sabios, andando en luz, estando llenos del Espíritu Santo. Ya vimos algunos consejos prácticos para hacerlo. Y a imitar o seguir el ejemplo nosotros tenemos, y por eso quise colocarle así como título a mi devocional, imitando al mejor ejemplo. Y es nuestro buen Dios. No nos comparemos con un hombre, comparémonos con el carácter de nuestro Señor Jesucristo y a Él imitémoslo. Y recuerden que no debemos de vivir como necios en inmoralidad sexual, en avaricia o en idolatría. El Señor nos guarde y salgamos desafiados en esta mañana con este devocional para vivir de una forma correcta y como a Él le agrada, mis hermanos. Espero que ustedes hayan sido bendecidos, así como lo fui yo estudiando este capítulo. Oremos y terminamos. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por tu gran amor y bendición. Gracias por recordarnos, mi amado Señor, que tú nos has dado el mejor ejemplo, Señor, y que podemos imitar tu carácter, porque si no pudiéramos, tú no lo hubieses dicho, Señor. Y te rogamos que tu Espíritu Santo nos acompañe en todo momento, mi Rey, para poder vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a evitar el pecado, Señor, a no vivir en esa inmoralidad en la cual tú nos adviertes en esta mañana, Padre. Guíanos a tu corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Les amo mucho.